Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, el chavismo y Colombia, un cuarto de siglo de altibajos. Bienvenidos. Excelentísimo presidente de Colombia y hermano de estas luchas bolivarianas del continente, a usted y a todo el pueblo colombiano, un inmenso abrazo bolivariano desde el fondo de mi alma. Mil gracias, me han hecho ustedes un gran honor. Feliz me siento de estar esta tarde en tierra colombiana. Este Luis Guillermo fue Hugo Chávez el 17 de diciembre de 1998 a su llegada al aeropuerto de Santa Marta. Esto fue su primera visita como presidente electo, visitando al presidente Andrés Pastrana Arango. Y le prometió a Colombia, Andrés Pastrana, al ejército de Colombia, un fraternal abrazo bolivariano. ¿Cómo nos fue con ese abrazo, Luis Guillermo? Pues Alejandro, casi un cuarto de siglo después nos levantamos y el chavismo sigue ahí. Han pasado 5 presidentes de Colombia y el régimen chavista, ahora mutado en una pues muy cruel y muy dura dictadura, sigue todavía marcando las relaciones entre Colombia y Venezuela. Tenemos para este capítulo una invitada muy especial, a Catalina Lobo Guerrero, quien fuera durante mucho tiempo corresponsal de la revista Semana en Venezuela y que ha escrito un maravilloso libro de crónicas sobre lo que el chavismo ha significado para la gente en Venezuela. Es un libro desgarrador en muchos aspectos de esta experiencia nacional que no solamente ha impactado la vida de los venezolanos, sino también ha impactado la vida de los colombianos. Catalina, bienvenida a Déjà Vu. Hola, un placer estar con ustedes hoy en este capítulo de Déjà Vu. Muchas gracias por la invitación. A uno se le olvida, Luis Guillermo, y mirando clips de noticias y investigando para este episodio, pues que Chávez y Pastrana fueron ambos electos en el 98 y uno ve los videos de esa primera visita y se ve un Chávez muy joven, flaco, con pelo negro y un Pastrana también recibiéndolo recién llegado al poder. Catalina, ¿quién fue el Hugo Chávez que llegó a Colombia en el 98? ¿Quién era Chávez, el candidato que acababa de barrer en unas elecciones contra Enrique Salas Romer y la reina de belleza Irene Sáez? Sí, pues bueno, Chávez es un personaje que irrumpe algunos años antes digamos como en la escena política venezolana. Él es un militar, alguien que hace su carrera militar, era un teniente coronel, era parte, digamos, de la brigada de paracaidistas y él, digamos, como que irrumpe en la escena nacional es con un golpe de estado a Carlos Andrés Pérez en 1992. Chávez es el comandante que lo lidera. Ese golpe fracasa, pero Chávez ve ahí una oportunidad única. Es como un momento estelar, además de la televisión nacional o de la historia de la televisión venezolana. El golpe fracasa y él sale entonces en cámara con los micrófonos y dice unas palabras que van a ser cruciales posteriormente. Y él dice, bueno, Simplemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Pero él dice las palabras por ahora. Y con ese por ahora es como una promesa a futuro de que él va a volver y va a ser una figura muy importante en política. Y de hecho, pues así fue. Él pasa unos años en la cárcel y entonces Rafael Caldera lo indulta y entonces Chávez queda con la vía libre para lanzarse ya por la vía electoral como candidato presidencial. Y pues al principio, o sea, ni pintaba, no. Pero él poco a poco va haciendo una campaña que es meteórica. Él recorre todo el país y con ese vozarrón que tenía y con ese carisma, él empieza a cautivar a los venezolanos y con una promesa también de vengador, de decir este sistema corrupto, estos partidos tradicionales, COPEI, Acción Democrática, etcétera, que ya no sirven, estas instituciones vetustas. Y él sí promete desde el principio cambiarlo todo. Y no habla de revolución socialista en esa época, más bien él se presenta como alguien muy innovador, progresista, incluso llega a decir que él es como de la tercera vía, por ejemplo.
y gana las elecciones, pero sí es un discurso populista y antiélite y antiinstituciones desde el principio, y también muy bolivariano. Hablemos un poco de esa iconografía bolivariana y de ese movimiento que, digamos, que él crea, que él lidera, de militares de rango medio, inclusive rango bajo, que intentan este golpe. Y hacen una serie de juramentos y de rituales que además se reproducen en el tiempo. Esto es un movimiento que tiene unas características muy, muy particulares, que se van a ver reflejadas, pues obviamente, después de que Chávez es elegido. Sí, bueno, él es como un grupo, él y otro grupo de militares empiezan, digamos, dentro de los cuarteles a crear un movimiento rebelde, por llamarlo así, el MBR, pero son militares de izquierda, son militares de una izquierda también nacionalista, que ellos sienten que tienen que ser de nuevo los protagonistas de la vida nacional, de la política nacional, que tienen que hacer como, no sé, salvar la patria de otra manera, y pues como los militares lo que hacen es dar golpes de Estado. Y entonces de ahí surge como esa conspiración. Y lo que tú dices, Luis Guillermo, es cierto, ellos van es como reclutando y conquistando como a rangos medios y bajos. Este nunca va a ser un movimiento de generales. Y eso pues también va a ser determinante después cuando Chávez llegue al poder y decida a quién nombrar, a qué ascender y con quiénes va a gobernar y en quiénes va a confiar. Chávez se acerca mucho a un hombre que se llamaba Douglas Bravo, que también había sido, digamos, de la guerrilla de izquierda venezolana. Y ellos, digamos, como que tienen ahí una alianza que al final, yo en un momento dado entrevisté a Douglas Bravo y Chávez lo traiciona un poco. Al final ellos deciden sacar como a los civiles y a gente que venía del mundo guerrillero, y terminan siendo solo los militares los que van a protagonizar esa insurrección golpista. La visita en el 98 es la primera visita como presidente electo, pero Chávez había hecho una visita a Colombia antes, en 1994, recién indultado, invitado por el M-19 y por un grupo de asesores del hoy presidente Gustavo Petro. Esa visita, Luis Guillermo, ¿cómo fue? Pues Alejandro, es una visita muy importante y creo que también muy simbólica, porque viene el recién indultado expresidiario Hugo Rafael Chávez Frías, invitado por el M-19 o algunos miembros del M-19 o de lo que fue el M-19, entre ellos el joven Gustavo Petro. Y el joven Gustavo Petro acomoda a el teniente coronel retirado Hugo Rafael Chávez Frías en una pensión para sindicalistas en el centro de Bogotá, con unos camarotes. Una cosa pues muy modesta. Era la sede de la Juventud Trabajadora de Colombia. Así es. Y según cuentan, salen todos montados, creo que es en un Renault 12, como 6 personas, y se van al día siguiente a visitar el campo de batalla de la batalla de Boyacá. Se bajan y se toman una foto muy, muy importante, ahí también muy icónica, frente a un monumento que hay de la batalla, donde hacen un nuevo juramento. Habían hecho los militares venezolanos que habían hecho el golpe o intentado el golpe en el año 92, habían hecho un juramento en el Samán de Güere, que es un sitio histórico allá en Venezuela, jurando liberar a Venezuela pues de la opresión, que a su vez también era una pantomima o una réplica del juramento del Monte Sacro del libertador Simón Bolívar, pero ahora aquí lo repite por segunda vez en el campo de batalla de Boyacá, y juran que van a liberar a la América Latina de los opresores oligarcas y pues obviamente de los yanquis también. Y hay una foto pues muy, muy interesante de eso, con un joven Gustavo Petro, con un joven Hugo Rafael Chávez Frías haciendo este juramento. A ellos los une también el bolivarianismo, tanto el M-19 como el movimiento de Quinta República, el MBR, son bolivarianos en el sentido más puro. Es decir, recordemos también que el M-19 inicia su accionar con el robo de la espada de Bolívar, y también las referencias a Bolívar en el M son constantes. Pero ya para el año 98, pues ya hay una relación institucional entre el presidente de Venezuela, que además dentro de sus primeros actos es copiar algo que se había hecho en Colombia, y es convocar una asamblea constituyente. O sea, ese cambio que promete lo materializa
Hugo Rafael Chávez Frías y su movimiento a través de una asamblea constituyente. Catalina, ¿tú dirías que ese es como el acto fundacional del chavismo, la constituyente del 99? Sin duda, y para añadir un poco a lo que ustedes mencionaban de esa visita de Chávez aquí a Colombia, cuando uno lee el libro de las memorias de Petro, él habla también que en ese momento Chávez venía muy interesado y justamente quería hablar también con quienes habían sido parte de la constituyente aquí en Colombia. Y él tiene una reunión con Navarro Wolf, y Navarro parece ser que en esa reunión, esto lo cuenta Petro en su libro, él dice que ellos cometieron un error estratégico. Y es que, o sea, le dice a Chávez que ellos empezaron a hacer reformas con la constituyente, pero eso lo dejaron ahí, es decir, que los esfuerzos transformadores se habían detenido después y que eso no les podía pasar a ellos en Venezuela. Y sin duda, digamos, eso es algo que Chávez tiene muy claro desde antes de llegar al poder. Él en campaña va prometiendo una constituyente, aunque de hecho la constitución venezolana de ese entonces, por ejemplo, prohibía que se convocara un referendo para hacer una constituyente, etcétera. O sea, no estaba contemplado dentro del marco legal venezolano ese tipo de procesos, pero él lo va prometiendo así como así en campaña. Entonces, hay una anécdota también como muy, muy interesante por ese momento, y es hablando también a propósito y conectando con la primera visita de Chávez ya como presidente electo el 17 de diciembre del 98, que tampoco es gratuita esa fecha. Esa es la fecha en que muere Simón Bolívar. Y para Chávez todo este tema del simbolismo y para el chavismo todo este tema del Samán del Güere, de Bolívar, etcétera, siempre va a ser clave. Entonces él viene a esa reunión el 17 de diciembre, pero Chávez ya se había reunido con Andrés Pastrana y con Fidel unos días antes en La Habana. Y en La Habana él también conoce allí a Gabriel García Márquez. Es la primera vez que se encuentran. Y García Márquez entonces le propone, pues no tiene tiempo de hacerle una entrevista, pero entonces Chávez le dice, bueno, vente de nuevo conmigo en el avión a Caracas y durante el vuelo conversamos. Y García Márquez efectivamente se va con él para Caracas y va a escribir un artículo que se publicó en la revista Cambio en ese momento, el 1 de febrero de 1999. Es decir, un día antes de la toma de posesión de Hugo Chávez. Y él termina, digamos, ese artículo diciendo que él queda como con la sensación de que ha viajado en esas 2 horas hasta Caracas con 2 hombres opuestos. Y lo describe así: uno, a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país, y el otro, un ilusionista que podía pasar a la historia como un déspota más. Yo me pregunto, si Gabriel García Márquez hubiera esperado a la toma de posesión, que fue al día siguiente, el 2 de febrero, para publicar ese artículo, no sé si de pronto hubiera cambiado ese final. ¿Y por qué digo esto? Porque él ya en ese momento, cuando hace su juramento, él pone la mano sobre la Constitución y dice que él está jurando sobre una Constitución moribunda. Entonces ese tema de la constituyente va a ser fundamental, efectivamente. Entonces ahí entra, digamos, las cortes en Venezuela, la Corte Constitucional, bueno, el Tribunal Constitucional, entra en una presión muy dura, muy fuerte, porque un poco el mensaje de Chávez es: yo tengo el 80% de popularidad, a mí me ha elegido una cantidad impresionante de personas. Todo el mundo quiere un cambio, todo el mundo dice que este sistema que nosotros tenemos no es una democracia verdadera, esto hay que reformarlo y la vía es una constituyente. ¿Se van a poner ustedes, señores magistrados, a esto? Si lo van a hacer, el pueblo los va a arrasar, el proceso se los va a llevar por delante. Y de alguna forma esos magistrados sucumben ante ese tipo de presión. Y empieza también una transformación por ahí mismo, digamos, como del poder judicial. Empiezan a hacer unas jubilaciones express de una cantidad de jueces y de magistrados, etcétera. Y entonces queda de alguna forma, o sea, hay mucha gente que incluso dice que en realidad Chávez le da un golpe de Estado ya en ese momento con la constituyente, porque crea, digamos, una nueva institución que empieza a gobernar por encima de los otros poderes. Catalina, Teodoro Petkov, en un libro que se llama El chavismo como problema, habla un poco de ese periodo de tiempo, y él dice que todavía, inclusive en la postconstituyente, en los años posteriores al 99,
todavía había cierta, digamos, semblanza democrática y la erosión todavía no había sido irreversible de las instituciones. Correcto. Y le echan una culpa muy grande de lo que pasa después a la oposición venezolana, porque dice que es una oposición que se torna golpista muy rápidamente. Y cuando dice golpista es que dice, en vez de dar la pelea democrática para mantener las instituciones, empieza a buscar alternativas para sacar a Chávez del poder, alternativas que se empiezan a materializar ya para el año 2002 aproximadamente. Háblanos un poco de eso. Sí, este es un periodo como muy tensionante. O sea, quien controla PDVSA, Petróleos de Venezuela, que es la empresa estatal de Venezuela, controla la economía venezolana. O sea, un país que depende en más del 90% de las exportaciones petroleras. Pues quien controla el flujo de recursos que vienen de esas exportaciones, pues controla la economía. Y ahí viene un pulso muy fuerte porque entonces Chávez quiere cambiar a la junta directiva de PDVSA, quiere nombrar a personas mucho más leales a él, pero personas que por supuesto en el gremio petrolero no son bien vistas. Entonces viene un pulso muy fuerte. Viene también una serie de reformas que Chávez trata también de pasar, un tema de reforma agraria, por ejemplo, y también hay una tensión muy grande por el tema de la educación. De hecho, las primeras marchas contra Chávez por parte de la sociedad civil son por parte de padres de familia que están muy preocupados porque temen que de alguna forma a los niños los van a empezar a ideologizar en las escuelas, quieren cambiar el pensum escolar, los libros escolares, digamos, justamente como para glorificar algo que fue un golpe de Estado militar que dio en el 92 contra Carlos Andrés Pérez, etc. Y ahí empiezan, digamos, como una cantidad de marchas masivas contra el gobierno. Hay que recordar para ese momento que los partidos tradicionales, sobre todo Acción Democrática y COPEI, están ya muy desprestigiados y es otra gente entonces la que empieza a tomar como la vocería y el liderazgo, algunos empresarios, algunos gremios. Entonces el tema de Fede Cámaras se vuelve muy activo en hacer oposición a Chávez. También algunos medios de comunicación, hay que decirlo, actúan más como actores políticos, llamando a la gente a marchar contra el gobierno, etc. Y se convoca una marcha gigante para el 11 de abril del 2002. Y en una situación que rápidamente escala, digamos, de manera muy grave. Y entonces es una marcha multitudinaria que en un principio no iba a ir a Miraflores, al Palacio Presidencial, pero termina marchando hacia el centro, y cuando van llegando hacia el centro empiezan unos disparos y unos francotiradores, unos hechos muy confusos que todavía hasta el día de hoy nunca se aclararon. Quiénes fueron esos francotiradores, etcétera, pero ahí hubo disparos, hubo muertos tanto dentro del chavismo como dentro de la oposición, y eso termina sucediendo en medio de esa confusión y esa situación. Ahí sí los militares le dicen a Chávez, pues le piden la renuncia, los generales, porque no están dispuestos ellos tampoco a salir a dispararle a la gente en las calles. Y entonces ahí hay dos versiones. Hay gente que dice que no, que los militares le dieron un golpe, y otros que dicen no, Chávez efectivamente renunció. Lo que termina sucediendo es que después se crea un gobierno ahí como interino y de facto en cabeza del que era el presidente de Fede Cámaras de ese entonces, Pedro Carmona Stanga, que después va a terminar, de hecho, pidiendo asilo en Colombia, porque Chávez a las 48 horas regresa al poder, porque Stanga y toda la gente que apoyaba, etcétera, pues también dan un golpe de Estado, empiezan a disolver todas las instituciones, etcétera, y pues los generales dicen, bueno, no, esto sí no lo vamos a soportar y no lo acompañamos, que regrese Chávez, y son los mismos militares quienes regresan a Chávez al poder. Con el exilio de Pedro Carmona podemos retomar el hilo de las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque Chávez y Pastrana, a pesar de ser dos personas, Luis Guillermo, difícilmente puede imaginar uno o dos personas más distintas que Pastrana, el delfín conservador bogotano, y Chávez, el teniente coronel golpista de Barinas. Se la llevaron más o menos bien, cada uno pues tenía suficiente agenda interna para estar preocupándose demasiado por las relaciones, pero cuando Pastrana le da el asilo a Pedro Carmona, el líder golpista, eso genera molestias en Venezuela, eso genera molestia en chavismo, y estamos ya en abril del 2002. Así es, y en ese 2002 o finales de 2002, digamos que Colombia y Venezuela van a agarrar dos caminos diametralmente opuestos.
vendrá la elección en Colombia de Álvaro Uribe Vélez en primera vuelta, con un mandato pues para acabar con la guerrilla de las FARC, básicamente. Y el chavismo y Chávez, a raíz del golpe que Catalina nos acaba de escribir, da un viraje hacia la izquierda mucho más potente y le mete el acelerador completo a su revolución bolivariana. Cuando volvamos de esta corta pausa, vamos a hablar de lo que viene después. Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Entonces estamos de vuelta, Catalina, en el año 2002, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Hugo Chávez en Venezuela. ¿Cómo comienzan las relaciones entre ellos dos? Pues mira, comienzan bien. De hecho, María Ángela Holguín cuenta, como en su libro también de memorias, que Chávez no menciona ni una sola palabra del tema del asilo de Carmona en Colombia, y entonces es como, no sé, estamos abriendo un capítulo nuevo, una página nueva, y de hecho estos primeros años hay un intercambio comercial muy bueno entre Colombia y Venezuela, más de 1.700 millones de exportaciones de empresas colombianas a Venezuela, y eso va a continuar muy bien hasta 2008, cuando Colombia va a alcanzar una cifra histórica de exportaciones colombianas a ese país por más de 6.000 millones de dólares. Entonces eso empieza en muy buena tónica, pero rápidamente, como en el 2003, hay una situación muy complicada y muy confuso, y es que en la sede del consulado de Colombia en Caracas estalla un explosivo. Y luego, digamos, eso está un poco raro. También supuestamente hay un supuesto plan para matar a la canciller Holguín. Y un año después, 9 de mayo de 2004, el gobierno venezolano dice que ha capturado a unos 59 colombianos que estaban en territorio venezolano para asesinar a Hugo Chávez. Y este es un plan contratado por partidos de la oposición en Venezuela con conexiones, digamos, a venezolanos exiliados en Miami. Pues esto es como el pastorcito mentiroso, eso es la mentira que repiten y repiten y repiten. Esta es la primera vez. Claro, esa es la primera vez, es el caso de los paracachitos, que les dicen así, y es como la primera vez que el gobierno venezolano entonces dice que hay una conspiración en la cual Colombia está participando activamente. María Ángela Holguín, por ejemplo, dice que ella visita a estos colombianos capturados en la cárcel y dice que son engañados, que les habían dicho que iban a trabajar a una finca en Venezuela, y después terminan montando toda esta teoría conspirativa que Uribe lo maneja, digamos, con mucha cautela, con mucha prudencia. Dice que hay que investigar toda la situación, etcétera, pero pues evidentemente pues esto es, no será la primera vez que Colombia sea acusado luego en los años siguientes de estar siempre detrás de conspiraciones, de magnicidios hacia Chávez y luego a Maduro. Además, porque aquí sí vemos dos antagonistas. O sea, Álvaro Uribe Vélez ya empieza a tener pues, una popularidad que es inclusive superior a la de Chávez en ese momento. La política de seguridad democrática de ese gobierno empieza a dar importantísimos resultados. La guerrilla de las FARC en particular, tiene que replegarse de una manera muy importante, y yo creo que eso empieza a tallar en el gobierno venezolano y en su proyección geopolítica y su aspiración de tener dominación en la región. Empieza a intentar, y a hacerlo después, a desplegar poder geopolítico en la región con su visión pues bolivariana, latinoamericanista, pues muy activa. Yo creo que eso es lo que lleva eventualmente a esos choques que se empiezan a dar a partir del año, pues como dice Catalina, del 2003-2004. Catalina, ¿qué sucedió en enero del 2005? Luis Guillermo mencionó las FARC y en enero de 2005 se presenta el caso Granda. ¿Cómo fue ese episodio? Pues mira, antes de eso hay como un incidente también importante en el 2004. Hay una reunión entre Chávez y Uribe, y en esa reunión ya le empiezan a decir directamente a Chávez: hay presencia de la guerrilla en Venezuela, están utilizando a Venezuela como guarida, como retaguardia, y Chávez lo niega por completo en esa reunión, y ya empieza a haber como una queja por parte de que no hay realmente cooperación a nivel de defensa ni cooperación fronteriza. O sea, de hecho, los militares venezolanos y los ministros de defensa de Venezuela y de Colombia pues no se hablaban ya en ese momento. Y ya luego entonces viene este episodio que tú estás mencionando, pues que es la captura de Granda en suelo venezolano, y no será el único guerrillero o el único, digamos, colombiano capturado en suelo venezolano. Claro, y es el preludio
del gran drama que se va a dar tal vez en el mes de febrero del año 2007, cuando Colombia y el presidente Uribe dirige un operativo para bombardear un campamento de las FARC en Ecuador, que resulta en la muerte de uno de los más altos comandantes de las FARC, que es Raúl Reyes. Y hacia finales del 2007 va a suceder un episodio que es el episodio del intercambio humanitario. Aquí entra también a jugar la senadora Piedad Córdoba. Uribe en ese momento le pide a Piedad Córdoba como facilitadora del gobierno de Hugo Chávez que intercedan ante las FARC para facilitar las negociaciones de intercambio humanitario y liberación de secuestrados, pero eso se vuelve un enredo. ¿Cómo es ese episodio a finales del 2007, Catalina? Pues mira, Chávez viene a Colombia, viene a Bogotá, empiezan a hablar del tema del intercambio humanitario para la liberación de algunos secuestrados de las FARC. Y hay una anécdota de la cual, o sea, yo en un momento muy brevemente trabajé en Noticias 1 y yo pude ver un video donde muestran un poco como de esa conversación inicial y hay una escena en la finca de Atogrande en donde esta básicamente es una conversación muy de tú a tú, Chávez y Uribe, y esto es muy importante como para entender lo que viene después. Y es que este es un tema, había una pelea entre ellos dos de egos, de machos, y en un momento dado Uribe pide que le traen un caballo ensillado, y Uribe se monta en el caballo frente a Chávez y pide que le pasen una tacita de tinto llena, el pocillo. No. Y entonces Uribe se monta en su caballo, es un caballo de paso fino, y se pone a dar una vueltica en frente a Chávez para demostrarle, mire cómo soy de berraco, ni siquiera se me derrama una gota de tinto. Y esa imagen está, y entonces Chávez celebra y aplaude y todo, y bueno, al final digamos como que de esa reunión, sí, Chávez va a colaborar con el tema del intercambio humanitario. Luego, en octubre de 2007, los dos presidentes vuelven y se reúnen porque van a inaugurar un famoso tramo de un gasoducto transoceánico que estaban colaborando con Ecuador también, etcétera, y se reúnen ya del lado venezolano. Y en un momento dado, entonces, Uribe le lleva un regalo a Chávez, le lleva un carriel y le lleva un poncho, etcétera. Chávez, como era bien jodido y como ya estaban en este tema del intercambio humanitario y el tema con las FARC, recibe el poncho, se lo echa al hombro, le dice a Uribe, como la toallita de Manuel Marulanda. Ay, ay, ay. Entonces, entre ellos había un pulso permanente que iba mediado como por este tipo de reuniones a veces informales, etcétera, pero hasta ese momento iban colaborando. ¿Qué pasa después? Entonces viene el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, una operación secreta de la Fuerza Aérea Colombiana, y en ese momento toda esa idea de todo el tema del intercambio humanitario y todas estas pues componendas que estaban haciendo para llevar esto a buen puerto, pues se viene abajo momentáneamente, ¿no? Claro, y ahí es cuando viene la famosa presentación o intervención de Chávez pidiendo que se manden tanques a la frontera con Colombia, casi que amenazando con una guerra por lo que había sido una incursión en un territorio que no era venezolano, que era pues del Ecuador. Entonces Chávez pues genera el momento de más alta tensión tal vez entre Colombia y Venezuela en la era del chavismo. Muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato, batallones de tanques, la aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir. Esa operación, que fue el 1 de marzo de 2008, llevó a una cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, en República Dominicana, del 6 al 8 de marzo de ese mismo año, una semana después del bombardeo. Y esa es la escena famosa, Luis Guillermo, cuando uno ve el apretán de manos entre Uribe y Correa lo mira, como dicen, si las miradas matan. La mirada de Correa en ese momento hubiera matado, fulminado a Uribe, y eso es auspiciado por Leonel Fernández y Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, logra más o menos limar asperezas, que se den la mano Uribe y Chávez, Uribe y Correa, pero de ahí en adelante, a partir ya de marzo del 2008, claramente hay una enemistad gigantesca. Sí, y se cierra la frontera, cierre de frontera. Estos cierres de frontera, y Catalina nos hablará ahora más adelante sobre eso, son tremendamente traumáticos para la población que vive pues en la frontera, que vive en las inmediaciones de Cúcuta, en los Santanderes, en La Guajira y también del otro lado. Y esto perdura
hasta que hay un cambio de gobierno en Colombia. Entonces así llega el 7 de agosto de 2010 Juan Manuel Santos a la presidencia, con la frontera cerrada, con las relaciones rotas, con unas gigantescas deudas del Cadivi hacia exportadores colombianos, y el 10 de agosto del 2010, 3 días después de su posición, Santos invita a Chávez a Santa Marta, con la idea de limar asperezas y volver a entablar relaciones. ¿Cómo fue este episodio, Catalina? No, pues esa es una reunión entre los dos y evidentemente yo creo que Santos entendió muy bien que era importante llevarlo a Santa Marta por todo este tema del simbolismo y el tema de Bolívar, etcétera. Y bueno, después, unos meses después, van a ser los nuevos mejores amigos, ¿no? O sea, y va a haber una reanudación de relaciones, de nuevo van a enviar embajadores. Yo alcancé a conocer a 2 de los embajadores, digamos, durante esa época, a Luis Eladio Pérez y luego al embajador Ricardo Lozano. Sí, entonces, digamos que empieza la relación con el gobierno Santos, con borrón y cuenta nueva en todo esto. Santos ya venía pensando, por lo menos, la idea de reanudar o de establecer un diálogo con las FARC, y geoestratégicamente el papel de Venezuela era muy importante y la relación con Chávez era muy importante, y cuando se hace ya el anuncio público de que hay una negociación después de una agenda secreta que se va llevando a cabo en La Habana, se anuncia ya abiertamente en 2012 la negociación, pues Venezuela entra a jugar un rol muy importante en este proceso negociador con las FARC. Estamos hablando cerca del año 2012. Y digamos que esto se va dando en el contexto en el cual Hugo Chávez empieza a tener problemas de salud muy serios que nadie conoce. ¿Verdad, Catalina? Totalmente, porque eso se maneja con absoluto secretismo y además hay como muchos mensajes variados y también hay mucha especulación, pero la realidad es que Chávez estaba enfermo de cáncer y era un cáncer terminal, pero bueno, ellos esconden esa realidad, mienten. Chávez hace un enorme esfuerzo porque además es su año de reelección, él se presenta de nuevo como candidato a su tercera reelección, año de elecciones 2012. El gobierno venezolano se gasta una cantidad impresionante de dinero en esa campaña, en la misión vivienda, y bueno, van a hacer lo que sea para que Chávez salga reelegido. Precio del petróleo en el 2012, enero 98.99, es decir, $100 barril. Y esa elección del 2012 es la foto icónica, Chávez ya enfermo, hinchado por el medicamento que le habían dado, calvo por la quimioterapia, dando ese discurso de cierre de campaña bajo un aguacero torrencial. La última locución en donde él se ve vivo y además en donde dice: si algo me llegara a suceder a mí, por favor elijan a Nicolás Maduro Moros, es el 8 de diciembre de 2012. Luego hay gente que dice que él entró en coma a partir del 31 de diciembre, pero pues que seguía vivo. Y bueno, finalmente la fecha oficial de la muerte es el 5 de marzo del 2013. Y entonces viene ungido por Hugo Chávez, ya muerto, y además intentan sobreponer a la iconografía de Bolívar la de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues, su resurrección se da a través de su lugarteniente Nicolás Maduro, que es una persona que, pues, había sido, pues, un fiel segundo en todo esto, pero pues que no tenía ni las capacidades de liderazgo, ni de gestión, ni las habilidades políticas que tenía Hugo Chávez. Y viene una gran duda sobre si el chavismo va a sobrevivir la muerte de Chávez, y pues ahora en 2025 pues nos damos cuenta que pues por lo menos hasta ahora sí lo ha hecho. ¿Cómo es este cambio y cómo impacta a Colombia la llegada de Maduro? Estamos ya 2013, viene 2014, diálogo con las FARC, pero empiezan también a tensionarse las cosas con el presidente Santos. Yo estuve presente, de hecho yo fui a la primera reunión entre Santos y Maduro que tiene lugar en Puerto Ayacucho, estado Amazonas del lado venezolano. Es una reunión en donde realmente pues uno no sabe de qué hablaron, porque simplemente dijeron sí, vamos a cooperar, etcétera, pero pues uno sabía que ya la cooperación a nivel fronterizo, a nivel de tema de seguridad, pues estaba muy en dudas. El proceso de paz seguía avanzando, y pues Venezuela seguía jugando ahí un papel. Pero pues eso, no sé, o sea, la verdad como que las relaciones siempre estaban ahí como a medias, o sea, se trataba de hacer lo que se podía,
pero se sabía que no había mucha cooperación de un lado y otro a nivel en materia de seguridad, del tema comercial. Venezuela ya empieza a entrar a partir del 2013 en una situación económica muy complicada porque ellos quedaron súper endeudados también. Y entonces dejan de pagarle a los exportadores, entonces esa discusión a nivel de, bueno, ¿cuándo le van a pagar a los empresarios colombianos que han exportado? Eso siempre estaban veremos, entonces ya era una relación difícil. Alejandro, precio del petróleo 2015. Precio del petróleo 2015 en ese momento estaba arrancando año $43. Eso fue la caída que afectó también a Colombia. Entonces en 2015 se cae el petróleo y en agosto del 2015 hay una... 2014 empieza a caer. Correcto, sí. Y en agosto de 2015 hay una crisis en la frontera. Cuéntanos, Catalina, ¿en qué consistió esta crisis? Mira, esa crisis se da porque el gobierno venezolano empieza a posicionar una narrativa que parte de los problemas económicos que está sufriendo Venezuela es por culpa de Colombia y todo el tema de que ellos llaman contrabando de extracción y que desde Cúcuta se está manejando una operación, digamos, como para sabotear la economía venezolana a través de una página que se llama Dollar Today, que habla del precio, digamos, de la divisa, pero en el mercado negro. Entonces ellos dicen que hay un incidente como con unos soldados colombianos unos paramilitares colombianos, perdón, que supuestamente se pasan al lado venezolano y entonces esto en retaliación Maduro hace una expulsión enorme de una cantidad de colombianos a quienes acusa de estar participando del contrabando de extracción y dice que los colombianos indocumentados se tienen que ir. Y eso es causa de que unos 20.000 colombianos cruzan la frontera en 3 días. Esas son unas imágenes horribles. Yo estuve en Cúcuta y lo vi desde el lado cucuteño cuando ellos venían deportados en esos buses y luego la gente que no es deportada oficialmente por el gobierno, sino que viene huyendo y dicen en Venezuela no nos vamos a quedar más. O sea, Colombia acaba siendo el archivo expiatoria de la crisis económica de Venezuela causada pues por la caída del precio del petróleo. Hay una devaluación en Venezuela muy grande y por su propia corrupción, claro, y los controles de precios y la política económica y demás. Claro, el desgreño absoluto y todos los, hasta ese momento, tal vez 15, 16 años de chavismo habían llevado a una demolición del aparato productivo venezolano, se había consolidado como un petroestado. Venezuela, se cae el precio del petróleo de los $100 y tanto barril a lo que acabamos de ver, 40, inclusive hasta menos. Y eso pues es una distorsión económica tremenda que pone al régimen ya en una situación pues muy complicada. El chivo expiatorio, como decíamos, es Colombia. Colombia firma, o el gobierno colombiano más bien firma el acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Ya Venezuela no es tan importante para el gobierno colombiano porque ya ha dejado de jugar su rol clave en la negociación y se deteriora aún más la relación para 2017. A final del 2015, el chavismo está contra las cuerdas. El petróleo está a $32 barril y en diciembre de 2015, la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que es la instancia que reúne a los partidos de oposición, gana una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Esta es la primera vez que el chavismo pierde control de la Asamblea, ¿o no, Catalina? Sí, totalmente. Y es la primera vez que la oposición de alguna forma logra unirse, reagruparse en unos partidos que hay que decir que son distintos a los tradicionales. Ahí ya hay unos partidos nuevos, entonces hay unos actores nuevos en política, entonces Enrique Capriles, ahí está Leopoldo López, está María Corina Machado. O sea, es una nueva cochada de políticos también de oposición. Y este tema como de la MUD hace que ellos por fin vayan unidos y derroten al chavismo en franca lid en unas elecciones y se hacen con el control de la asamblea. Claro, y el chavismo saca las uñas ahí sí o las garras con ánimo de hacer daño, y lo que hace es que eventualmente, para evitar que la asamblea empiece a ejercer de una manera independiente, sea un contrapoder, y lo que hacen es que generan o convocan una asamblea constituyente para hacer pues básicamente un congreso paralelo. Simplemente montan es como un órgano paralelo para básicamente dejar
al Parlamento venezolano como un cascarón vacío que en teoría pues no funciona, pero pues eso no es así. O sea, la Constitución sigue reconociendo que el Parlamento es el que es. Y la garantía de la independencia de la constituyente es que la presiden Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Y en este, en este momento ya le puede dar, eso le da una idea, pero en ese momento, en agosto de 2017, ya firmada la paz la paz con las FARC, Santos comienza a hablarle más duro al régimen chavista. Entonces Santos en agosto de 2017 comienza a mencionar la palabra dictadura. Él dice que se está conformando una dictadura con la constituyente y esto, claro, genera esto ya es 2017, Santos va a terminar en el 2018, pero esto genera una tensión entre Bogotá y Caracas una vez más y Santos termina su gobierno con las relaciones rotas. Es decir, cuando llega Iván Duque en agosto del 18, las relaciones están rotas. Y cuando llega Duque, llega a darle una vuelta de tuerca más a esta relación mala, porque Duque llega con la idea que nunca se había dado realmente en la historia de Colombia, bueno, o la historia por lo menos reciente de Colombia, de buscar un cambio de régimen en un país vecino. O sea, esas son palabras mayores, ¿no? Es cambiar el gobierno del país vecino, o sea, tumbar al chavismo. Así es, y en Estados Unidos está Donald Trump en la presidencia, asesor de seguridad nacional John Bolton y todo el grupo de republicanos de la Florida, muchos de ellos, bueno, hoy en día Marco Rubio, secretario de Estado, comienzan a influir en las decisiones del gobierno americano frente a Venezuela. ¿Qué sucede, Catalina, entonces, con la llegada de Duque a finales del 2019 en la frontera? Pues mira, ahí se viene creando también una cosa que se llamó el Grupo de Lima y entonces varios países de la región, entre los cuales estaba Chile, Costa Rica, Perú, entonces empiezan ya a hablar también como de la necesidad de una teoría que es el famoso cerco diplomático y eso cómo se va a lograr. Entonces ellos creen que rompiendo relaciones y ejerciendo presión y que las sanciones que vienen por el lado de Estados Unidos, sanciones económicas y sanciones también individuales que van a lograr un cambio de régimen, pero ¿cómo? O sea, buscando provocar en teoría un golpe interno. Pues con un concierto de pop en la frontera, creo que eso es como la medida que deciden. Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático... Pero esa estrategia pues es un desastre, es un fracaso. Me parece que también hay como una miopía por parte de Colombia y varios países de la región de no entender un poco que Maduro fue muy estratégico a la hora, digamos, de nombrar a los militares también en los puestos y en los cargos más estratégicos, en darles todo tipo de prebendas, los ministerios claves, o sea, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Petróleos, etcétera, las empresas mineras, todas están en cabeza de los militares. Los militares venezolanos tienen bancos, tienen aseguradoras, tienen canales de televisión, tienen de todo. Esos son los que realmente lo sostienen a él en el poder. Y Maduro fue muy astuto, muy rápidamente se dio cuenta que él necesitaba hacer eso. Entonces, pues, este famoso cerco diplomático no termina en nada y sí tiene unas consecuencias muy graves, y es que ese rompimiento de relaciones significó para miles de colombianos, millones de colombianos que viven en Venezuela, que durante varios años no tuvieron representación consular. Y además recordemos, Alejandro, que se da esta situación anómala de básicamente dos presidentes, uno de facto en Venezuela y otro, pues, que es Juan Guaidó, y además ya estamos inmersos en una crisis humanitaria como la región nunca había visto en su historia. O sea, millones de venezolanos empiezan a salir desesperados de su país porque la crisis económica pues ya está tocando fondo. El precio del petróleo no reacciona, el aparato productivo está absolutamente demolido, destruido. Como dice Catalina, le han entregado todo el aparato productivo a los militares pues para que se lo apropien de él, pues para que extraigan las rentas a su favor y mantenerse en el poder. Y empieza este éxodo de millones y millones de venezolanos caminando pues por toda América Latina y empezando a caminar por Colombia. Entonces empieza uno a ver en las carreteras colombianas pues caravanas enteras de caminantes, o sea, también desgarrador, niños, mujeres, ancianos, caminando a ver pues para dónde van, ¿no? Y acaban pues muchos de ellos en el norte del continente, otros en el sur, por todas partes del mundo, y el chavismo, como decíamos antes, seguía todavía ahí.
Y hay una cosa, solo para mencionar muy brevemente, muy desafortunada que sucede con los migrantes venezolanos en Colombia. Y esto es, digamos, como uno de los lunares del gobierno Duque. Durante el paro del 2019, el gobierno Duque va a tener una narrativa de que son los venezolanos los que están detrás de todos los destrozos y el vandalismo, etcétera. Y ahí se hace una operación que violó todo el tema del debido proceso y los derechos humanos. Ellos capturan a unos 59 venezolanos y los expulsan en un avión y los dejan al otro lado de la frontera, y pues eran personas que, pues, digamos, no tenían su PEP vigente o sus documentos en regla, pero no estaban delinquiendo, no tuvieron nunca derecho a un abogado. O sea, eso fue un episodio muy dramático y la verdad lamentable que el gobierno colombiano paradójicamente hubiera terminado haciendo lo mismo que hacía el gobierno venezolano, ¿no? Echándole la culpa y de chivos expiatorios. Claro, y son 59 de 2 millones o 3 millones que hay. O sea, digamos que es una cosa, es que ni siquiera es simbólica porque es más bien tonta. Pero para reconocerle algo a Iván Duque, entiendo que el PEP, el Permiso Especial de Permanencia, sí es muy generoso con los migrantes en el sentido... Sí, pero eso empezó con el gobierno Santos. O sea, el gobierno Santos es el que empieza a flexibilizar todas estas condiciones para que los migrantes venezolanos puedan estar aquí, se acojan, puedan trabajar, puedan tener atención en salud, etcétera. Duque lo mantiene y lo va mejorando y sí es, digamos, es como lo demostrar. Y eso luego se viene abajo con el tema del gobierno Petro. Claro. Para él el tema de los migrantes venezolanos ni suenan, o sea, eso cambia completamente. No le interesan. Alejandro, y entonces... bueno, el COVID, digamos, congela todo esto y llega al poder elegido presidente y posesionado presidente Gustavo Petro y nombra a Armando Benedetti, titán de la diplomacia. Gloria de la Cancillería colombiana. Exactamente, y se restablecen las relaciones. ¿En qué estamos? Digamos, ya nos toca ir despidiéndonos de los oyentes. ¿En qué estamos en este momento en la relación colombo-venezolana? Pues, o sea, en estos momentos estamos en una situación como muy compleja. Yo creo que Petro, desde que llegó al poder, tuvo como la gran aspiración de poder ser una especie de mediador, de ser una figura que pudiera propiciar diálogos entre la oposición y Venezuela, pero él está también en una posición muy difícil. Pues porque de alguna forma el tema de la guerrilla del lado venezolano y puede que ciertas afinidades ideológicas puedan entorpecer ese papel que él se soñó y que no ha funcionado. Y lo hemos visto muy claramente después de las elecciones del 28 de julio. El planteamiento del gobierno colombiano ha sido también muy tibio, o sea, frente a violaciones flagrantes. Entonces está en una situación muy complicada. Aquí los acontecimientos nos van ganando, nos van avasallando, Luis Guillermo, porque este podcast va a salir el 2 de febrero de 2025, misma fecha en que Chávez se juramentó hace 25 años, pero la situación en el Catatumbo, la situación en la frontera avanza cada día y yo creo que aquí nos toca llegar al final de este episodio. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. A los oyentes les recomendamos mucho el libro Los restos de la revolución. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta en la 5ª temporada de Deja Vu y a los oyentes nos vemos en unas 2 semanas. Catalina, muchas gracias de verdad por tu presencia. Ha sido muy ilustrativo sobre esta triste experiencia del chavismo y sus 25 años en el poder. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los oyentes de Deja Vu. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.